La elección departamental de Montevideo no luce fácil para el Partido Independiente, que venía con una buena dosis de confianza luego de alcanzar la primera banca de senador en su historia. El escenario actual ayuda poco a sus chances para el domingo. La elección, que en un principio se polarizó entre Daniel Martínez y Lucía Topolansky, ahora tiene a Martínez como claro favorito. Por otro lado, las dificultades del Partido de la Concertación, del que rechazó formar parte, no se traducen, parece, en un aumento de la intención de voto por el Partido Independiente. Es en ese contexto que los liderados por Pablo Mieres pelean por ingresar en la Junta Departamental. ¿Es atractivo? ¿Es convincente ese objetivo para el electorado? Vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Iván Posada, diputado y candidato a intendente por el Partido Independiente. Diputado Posada, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Usted ha dicho que asumió la candidatura a intendente porque se sintió obligado a agarrar un fierro caliente. No, yo lo que digo es que a veces en la política hay que agarrar fierros calientes. Esa fue una decisión personal, en el sentido de que el partido necesitaba, en una instancia particularmente que siempre ha sido esquiva para nosotros desde el punto de vista de obtener representación parlamentaria a nivel de la Junta Departamental, era necesario asumir este desafío en un contexto, yo diría, distinto, en la medida que no participaban como tales ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional. Estaba esta experiencia del Partido de la Concertación, y donde nos parece que en política, si uno se plantea la posibilidad de crecimiento en el mediano y largo plazo, necesariamente tiene que dar testimonio de permanencia en la política. Nosotros veníamos de un resultado relativamente exitoso en la elección de Nacional, y nos parecía que lo lógico es que asumiéramos este desafío como lo que es, un desafío. Ustedes fueron invitados a integrar el Partido de la Concertación y el Sí. Partido Independiente discutió, tuvo posiciones distintas. A la luz de lo que ha venido ocurriendo, el no que dieron en su momento, hoy, ¿cómo lo evalúan? No, yo en ese sentido no hay dudas. En el partido hubo algunos planteos en el sentido de integrar esa experiencia. Nosotros, la gran mayoría de los integrantes de la mesa ejecutiva, rechazamos esa posibilidad y creemos que, habida cuenta de los resultados y de lo que es esta experiencia, a nuestro juicio fallida, de la Concertación, la decisión que tomó el Partido Independiente, que fue una decisión en función de ideas y no en función de otra cosa, bueno, nos parece la más adecuada. Usted dice que la experiencia del Partido de la Concertación se muestra fallida. Y claro, pero ustedes no parecen estar captando una parte del potencial votante del Partido de la Concertación. Es cierto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y bueno, en primer lugar porque nosotros tenemos algunas limitaciones que son notorias. Tenemos una limitación de los recursos aplicados a esta campaña. Nuestra campaña estará en el orden en Montevideo, en el orden de los $90.000. Y estamos planteándonos frente a, por lo menos, los que están de alguna manera planteándose campañas como la de Novik, que no baja del $1,500,000, o la de Daniel Martínez, o la de Lucía Topolansky. Entonces, en ese escenario me parece... ¿Ese es el motivo? Y yo creo que ese es uno de los motivos fundamentales. Por supuesto que en una campaña la visibilidad de las candidaturas se logra, entre otras cosas, haciendo publicidad. Y esa limitante termina siendo muy importante, junto con otras limitantes de carácter estructural, ¿no? En el sentido de lo que debe ser un aparato de militancia para sostener una candidatura. El objetivo que se ha planteado el Partido Independiente es relativamente modesto: llegar a la Junta Departamental de Montevideo. En realidad, ese objetivo es el que tienen hoy todos los candidatos que no son Daniel Martínez. Sí. Porque en el Frente Amplio, hoy Lucía Topolansky lo que en definitiva está peleando es por tener ediles. Lo mismo Novik, lo mismo Garcés, lo mismo Rackete. Ahora, ese es un objetivo de todos los demás que no son el candidato ganador. Ahora, en el caso del Partido Independiente, digamos que la aspiración, en todo caso, conduce a un edil. Exactamente. Porque no es fácil conseguir un edil en Montevideo, teniendo en cuenta que
al partido que obtiene la intendencia le corresponde la mayoría absoluta, Sí, ¿no? en realidad, al tener el Frente Amplio un porcentaje de votación por encima del 50%, ya la distribución termina siendo proporcional integral, al igual que cuando se asignan las bancas, digamos, a nivel de diputados y de senadores. Lo cierto es que un edil cuesta más del 3% de los votos, más Exacto. del 3%. Esa es la diferencia con un diputado en Montevideo, son aproximadamente un 2% de los votos, bueno, Montevideo en todo el país, y en el caso de Montevideo un edil de aproximadamente algo más del 3%. Ustedes no están llegando a ese 3%. Eso es lo que nos están dando las encuestas. ¿Y no será que el elector dice, ¿de qué va a servir un edil del Partido Independiente en un contexto de una junta departamental como esta que estamos describiendo, en la que el oficialismo, por la propia Constitución de la República, ya de por sí tiene mayoría propia, y por la votación que va a alcanzar, parece, el Frente Amplio, todavía va a obtener algunos ediles más? A ver, yo creo que el tema central es el de Contralor, y creo que el Partido Independiente ha dado muestras de tener una actitud proactiva en política, de ser un partido que realiza una oposición de carácter constructivo, porque en definitiva siempre se asume que nosotros tenemos responsabilidades de gobierno, y eso me parece que es una mirada que le hace falta a la ciudad de Montevideo. Nosotros la hemos expuesto en el ámbito del Parlamento Nacional. De hecho, el Partido Independiente en la primera legislatura que compareció en las elecciones nacionales tuvo a quien habla exclusivamente como diputado. A la siguiente aumentamos al doble. Bueno, y en esta legislatura, en definitiva, vamos a tener representación en el Senado y 3 diputados. El eslogan del Partido Independiente en esta campaña, la campaña electoral de Montevideo, es: el Partido Independiente pone límites. ¿Qué límites puede poner un edil en una junta departamental de 31? Puede poner el límite del sentido común y de las propuestas en una ciudad que claramente viene teniendo problemas, o tiene problemas, que a esta altura o se solucionan o se encara una solución razonable, o de lo contrario van a tener un impacto muy negativo sobre la ciudad. Concretamente, ¿en qué está pensando? Estamos pensando en el tema de todo lo que tiene que ver con el transporte público. Estamos en una situación, además, donde el tráfico está al borde del colapso. Basta tratar de ingresar a Montevideo en horas de la mañana o salir en horas de la tarde hacia el este. Creo que allí necesariamente debe encararse una participación del gobierno nacional. Es impensable que una solución de transporte público ágil, rápida, de un menor costo, que sea que logre desestimular el uso del automóvil privado, pueda desarrollarse si no es con la participación del gobierno nacional en lo que tiene que ver con ese trayecto, por lo menos, que va entre la ciudad de la costa y Montevideo. ¿En qué está pensando concretamente? ¿Cuál podría ser la participación del gobierno nacional? A ver, acá hay que encarar una obra de infraestructura vial. Esa obra de infraestructura vial abarca a 2 departamentos, abarca el área metropolitana. Allí habrá que pensar cuál es la alternativa como medio de transporte. Puede ser un tren eléctrico, pero puede ser un autobús rápido que en definitiva dé respuesta y sobre todo genere una alternativa cierta en materia de disminución de los tiempos y sobre todo en términos de costo para la gente que hoy usa su automóvil privado con una muy baja ocupación, porque es algo mayor a 1, lo cual está significando desde el punto de vista del impacto sobre el tráfico de la ciudad una situación que ciertamente está al borde del colapso, y que, por cierto, no se soluciona con contratar un helicóptero y monitorearla desde arriba. Requiere una solución más importante. Yo creo que el Partido Independiente lo que ha mostrado a lo largo de toda su trayectoria es su capacidad de propuesta y su involucramiento como sintiéndose parte del gobierno a la hora de establecer las propuestas y discutir y debatir lo que es mejor para el país. Pero justamente, ya que usted mencionó este ejemplo de problemas que tiene la capital, en esa búsqueda de una alternativa para el transporte público y sobre todo en esa zona que usted mencionaba, ¿dónde podría estar la contribución del Partido Independiente? ¿De qué manera un representante del Partido Independiente en la Junta Departamental ayudaría en algo?
Yo creo que parte del debate y de la discusión que se dan en los temas vinculados a Montevideo, lo que se necesita, entre otras cosas, son ideas y propuestas. Una discusión franca. El Frente gobierna hace 25 años Montevideo. Y uno de alguna manera le sorprende que la propaganda televisiva, tanto de Lucía Topolansky como de Daniel Martínez, no estén hoy planteando propuestas innovadoras. Lo que uno se pregunta qué estaban haciendo en los 25 años pasados, porque la responsabilidad de gobierno era de ese partido y además en los 10 últimos años coincidieron además teniendo el gobierno departamental y también el gobierno nacional, con lo cual había una ventana de oportunidades para mejorar sustancialmente y dar respuesta a los problemas que tiene la ciudad. La ciudad tiene problemas en el tema de la limpieza, allí hay un problema de carácter social detrás, que lo conocemos desde hace más de 30 años. Usted comenzaba con el programa Entre Perspectiva y yo era edil en aquel momento, y ya hablábamos del tema de la recolección y la clasificación de residuos y de la importancia de encarar un problema social que mientras no se solucionara, mientras no se formalizara esa actividad, íbamos a llegar a una situación de no resolver el problema de la limpieza y no resolver la contaminación de los cursos de agua que hay en el departamento. En Montevideo se ha mejorado sustancialmente, y esa es la obra que hay que destacar de estos últimos 30 años en materia de saneamiento. Cuando en el año 1985 teníamos algo más del 60% de saneamiento. Hoy vamos a terminar, este periodo de gobierno se va a terminar con más de un 90%. Pero así como se ha mejorado todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas que se vuelcan a los cursos de agua, no se ha solucionado el tema de la recolección y la clasificación informal, y terminan los desechos de la clasificación informal, terminan en los cursos de agua del departamento. ¿Y eso cómo se ataca? Y eso se ataca, entre otras cosas, estableciendo planes que reviertan el establecimiento de asentamientos precarios como hay en las riberas de los cursos de agua, que es uno de los principales problemas. Allí necesariamente tiene que pensarse que no es una idea nueva, porque está planteada desde la década del 40, de los tiempos en que Fabini, el ingeniero Fabini era intendente, parques lineales al costado de los cursos de agua en el departamento de Montevideo. Si uno mira el programa del Partido Independiente, encuentra temas relativamente originales, digamos, que no están en otros de los programas, o énfasis que no están en otros de los programas. Por ejemplo, los controles ambientales, a la contaminación sonora, esto que veíamos recién de los cursos de agua y del aire. ¿Podemos ver, por ejemplo, esto último, lo de la contaminación sonora? Y bueno, es que Montevideo, mire, ha hecho el último estudio importante que se hizo en materia del mapa acústico, que digamos el instrumento para tener, digamos, un análisis de lo que es la contaminación acústica en la ciudad, daba que estábamos en niveles del orden ya superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda niveles de ruido que no superen 65 decibeles. Montevideo estaba en algunas avenidas de 75. Hoy, con el tránsito que tenemos, y este estudio es de hace ya varios años atrás, claramente tenemos la estimación en el sentido de que se han superado esos niveles y que necesariamente debe generarse un nuevo mapa acústico como para poder tomar medidas para lo que es hoy los problemas en materia de contaminación acústica que tiene la ciudad. Por otro lado, proponen triplicar los puntos que actualmente componen la red de monitoreo del aire en atención a la distribución geográfica de los principales vectores. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico ahí? La realidad ahí es que Montevideo toma exclusivamente en 8 lugares, hace mediciones desde el punto de vista del aire. Incluso hay algunas visiones críticas que surgen desde la Facultad de Ingeniería respecto a la forma en que se toma. Allí ha habido, digamos, por lo menos versiones distintas. Incluso hay algún estudio que habla de una contaminación mayor en el departamento de Montevideo, realizado por la Facultad de Ciencias, pero en todo caso, lo que parece claro es que hay que establecer más puestos de monitoreo y, por otro lado, notoriamente ir hacia, digamos, puestos que de alguna manera sean móviles, de forma tal de tomar emisiones en momentos clave. Por ejemplo, hay un dato de la realidad que nosotros lo vemos
desde nuestros despachos en el Palacio, que es las emisiones que la propia UTE hace desde la Central Valle de Ordóñez cada poco tiempo, con emisiones de humo que se ven absolutamente negros. Sin embargo, de esas cosas no hay una medición especial respecto a cuál es el impacto que se tiene en la contaminación del aire. Y a partir de ese diagnóstico, después, ¿cuáles son las medidas? Y bueno, las medidas son, en nuestro país se habla mucho, y yo diría en forma repetida, de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Yo diría que es un tema mencionado habitualmente. Ahora, parece que perdemos de vista que uno de los principales problemas para el cambio climático son las emisiones de los combustibles, del uso de combustibles fósiles, en particular las emisiones del uso del petróleo, de los derivados del petróleo. En el caso de Montevideo tiene claramente un sobredimensionamiento de su parque vehicular, razón de más de si queremos realmente incidir desde nuestra responsabilidad en lo que tiene que ver con lo medioambiental, bueno, necesariamente tenemos que ir hacia privilegiar todo lo que es el transporte público, en clara desestimulación del uso de los vehículos privados. Ese me parece que debe ser un objetivo central para tratar de cambiar todo lo que tiene que ver en materia de emisiones contaminantes, que particularmente, además la relación entre el transporte público y los vehículos privados es realmente un tema alarmante, y sobre todo significaría no solo el beneficio social desde el punto de vista ambiental, sino el beneficio económico que supondría para el país bajar los niveles de consumo en materia de combustibles. Diputado Iván Posada, candidato del Partido Independiente a la Intendencia de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en Perspectiva. Ha sido un gusto, Emiliano.